Lobo japonés. El lobo japonés era un tipo pequeño de lobo que vivía en Japón hasta que fue declarado extinto en 1905. Hace mucho tiempo, la gente lo respetaba como un guardián de las montañas y un ayudante que protegía las granjas de animales como los jabalíes salvajes. Algunas aldeas incluso guardaban cráneos de lobo o amuletos para proteger sus hogares. Desafortunadamente, sin embargo, el lobo japonés tuvo una gran propagación de rabia, lo que hizo que algunos lobos fueran peligrosos para las personas. El gobierno de la época quería que los lobos desaparecieran, así que se pagaba a la gente para matarlos. Al mismo tiempo, se talaron bosques, haciendo más difícil para los lobos encontrar comida o refugio. Sin embargo, no toda esperanza está perdida porque incluso después de que el último lobo fuera matado en 1905, la gente siguió reportando avistamientos. Algunos de estos fueron cercanos con fotos o sonidos grabados. Un avistamiento bien conocido fue en 1996, cuando un hombre llamado Hiroshi Yagi tomó fotos de un animal parecido a un lobo en las montañas. Después, instaló cámaras trampa y en 2018 grabó un aullido que expertos dijeron que era muy cercano al llamado de un lobo real. También hay reportes de animales extraños parecidos a perros que no coinciden con ninguna especie conocida. Y aunque algunos expertos piensan que estos podrían ser perros salvajes, lobos de otros lugares, o incluso animales desconocidos, otros creen que podría ser el lobo japonés. Los bosques en los que solía vivir han cambiado mucho, y no hay una prueba fuerte todavía, como ADN o una foto clara, así que las probabilidades son bajas, pero no cero. Perezoso terrestre. Los perezosos terrestres eran animales gigantes y de movimiento lento, que alguna vez vivieron por todas las Américas en lo que ahora es los Estados Unidos. Desaparecieron hace alrededor de 11.000 años, pero hay algunas historias interesantes. Quiero presentarte al mapinguari, una criatura legendaria del folclore brasileño que se dice que vive en lo profundo de la selva amazónica. Usualmente se describe como una bestia gigante y peluda que protege el bosque y sus animales. Hay muchas ideas diferentes sobre de dónde vino la historia del mapinguari, pero la teoría más interesante es que el mapinguari es en realidad el perezoso terrestre gigante. Algunos de estos perezosos incluso tenían piel gruesa con placas óseas como armadura, lo cual es similar al cuerpo a prueba de balas del mapinguari en algunas de las historias. Ha habido reportes de avistamientos hasta el siglo XX, especialmente en lugares como los estados de Amazonas, Pará y Acre, y un hombre incluso dijo que vio al mapinguari comerse a su amigo. Hasta ahora, sin embargo, no se ha encontrado evidencia clara. La verdad podría ser más complicada. Estos podrían haber sido perezosos terrestres, o solo historias viejas transmitidas desde cuando todavía estaban vivos. Aún no lo sabemos con certeza. Periquito de Carolina. El periquito de Carolina era la única especie de loro nativa del este de los Estados Unidos y ahora está extinta. El último individuo conocido, llamado Incas, murió en cautiverio en el zoológico de Cincinnati el 21 de febrero de 1918, en la misma jaula que una vez sostuvo a Marta, la última paloma pasajera. La especie fue declarada oficialmente extinta en 1939, pero se reportaron algunos avistamientos no confirmados, incluyendo un grupo filmado en Georgia en 1937 y un avistamiento por expertos en Carolina del Sur en 1938. Pero ninguno fue verificado. La mayor parte de lo que sabemos sobre el periquito de Carolina viene de relatos anecdóticos y especímenes de museo, ya que no se hicieron estudios científicos detallados mientras la especie todavía estaba viva. Su población comenzó a reducirse rápidamente con la llegada de colonos europeos, especialmente cuando se talaban bosques en las partes orientales y sureñas del país. Su comportamiento social empeoró las cosas. Cuando cazadores abatían a unas pocas aves, otras del bando regresarían al lugar, haciendo más fácil matar grandes números de una vez. A pesar del misterio, el periquito de Carolina ahora es considerado por muchos como extinto, con alrededor de 720 pieles preservadas y 16 esqueletos almacenados en museos alrededor del mundo. Leopardo de Zanzíbar. El leopardo de Zanzíbar era el depredador más grande en la isla de Unguja,
y desempeñaba un papel importante en el ecosistema local. Pero para el siglo XX, el conflicto creciente entre las personas y los leopardos llevó a odio por la especie. Muchos locales incluso creían que brujas mantenían leopardos y los usaban para causar daño. Después de la Revolución de Zanzíbar, en 1964, se lanzó una campaña que combinaba esfuerzos antibrujería y exterminio de leopardos. El último avistamiento confirmado de un leopardo de Zanzíbar vivo fue a inicios de la década de 1980, pero reportes de avistamientos y ataques a ganado han continuado, y la gente local cree que la especie todavía existe. En 2018, una cámara trampa en la isla de Unguja pareció capturar metraje de un leopardo, lo que trajo algo de esperanza renovada. Aunque algunos expertos cuestionaron su autenticidad, la ubicación exacta del video sigue sin estar clara y sin evidencia genética, no es posible confirmar si el leopardo visto era nativo de Zanzíbar o solo un leopardo normal introducido desde el continente, puma oriental. El puma oriental alguna vez fue nativo de los bosques del este de Norteamérica, pero ahora se considera extinto, o más bien, hay un debate sobre esto. Un consenso entre funcionarios de vida silvestre en 21 estados del este de los Estados Unidos concuerda en que esta población ha sido erradicada. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos también revisó toda la evidencia disponible y concluyó que el puma oriental probablemente había estado extinto desde la década de 1930, lo que llevó a su eliminación oficial de la lista de especies en peligro en 2018. El gobierno canadiense ha tomado una postura más neutral, llamando la evidencia inconclusa. Algunos funcionarios en Ontario han declarado que hay pumas presentes en la provincia, pero la mayoría de expertos concuerda en que no hay prueba de una población continua o reproductiva en el este de Canadá. Miles de avistamientos de pumas han sido reportados en partes rurales del este de Norteamérica desde la década de 1960, y varias organizaciones privadas se han formado para rastrear evidencia. También, en 2011, un puma atropellado y muerto por un carro en Connecticut fue confirmado mediante análisis de ADN como proveniente de las colinas negras de Dakota del Sur, habiendo viajado más de 1.500 millas. Aún así, expertos dicen que esas dispersiones de larga distancia típicamente son hechas por machos jóvenes, y la recolonización depende de hembras estableciendo nuevos grupos reproductivos, lo cual todavía no ha ocurrido al este de Nebraska. El interés en reintroducir pumas al noreste también volvió a encenderse, cuando un estudio de 2016 encontró que hacerlo podría reducir poblaciones de ciervos y prevenir miles de colisiones de ciervo, con vehículos potencialmente salvando cientos de vidas y miles de millones de dólares a lo largo de un periodo de 30 años. Foca monje del Caribe. La foca monje del Caribe se considera extinta, pero algunas personas todavía creen que podría sobrevivir en áreas remotas. Alguna vez fue común a lo largo de todo el Caribe, incluyendo las Bahamas, Cuba y el Golfo de México. Y la primera mención registrada de la especie fue durante el segundo viaje de Cristóbal Colón, en 1494, cuando 8 focas fueron matadas en una playa. Para finales de la década de 1600, las focas estaban siendo cazadas fuertemente por su grasa, que se usaba como aceite para lámparas y para lubricar maquinaria en plantaciones de azúcar. La caza continuó hasta el siglo XIX, con reportes de cientos de focas siendo matadas en una sola noche. Para 1850, la población había disminuido tanto que ya no podían ser cazadas comercialmente. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, expediciones científicas ocasionalmente encontraban focas monje y a menudo las mataban para colecciones de museo. Por ejemplo, una expedición de 1886 mató 42 focas en solo 4 días. Esto empeoró la situación y los avistamientos de focas monje del Caribe se volvieron raros en el siglo XX. El último avistamiento confirmado fue en 1952 en el Banco de Serranilla y la especie fue listada oficialmente como en peligro en 1967, pero para entonces se consideraba casi con certeza extinta. Estas focas eran especialmente vulnerables
porque eran dóciles y no huían de los humanos. Hoy, algunos avistamientos no confirmados continúan siendo reportados en lugares como Haití y Jamaica. Pero científicos creen que probablemente se trata de focas encapuchadas del Atlántico Norte que a veces se desvían hacia la región, aunque algunos tienen esperanza de que todavía existan. Alca gigante. El alca gigante era un ave marina grande e incapaz de volar que alguna vez vivió por todo el Atlántico Norte y había sido parte de la vida humana durante decenas de miles de años, sirviendo como fuente de alimento para neandertales y humanos modernos tempranos, y apareciendo en arte rupestre prehistórico. A medida que europeos exploraron el Atlántico, ellos también usaron el alca gigante para comida, aceite y plumas. Eran fáciles de cazar debido a su naturaleza dócil y su incapacidad de volar, y fueron matadas por cientos durante siglos. Para el siglo XVI, la población del alca gigante ya estaba en declive por la caza generalizada. Barcos incluso anclaban cerca de colonias reproductivas y arreaban aves a bordo para ser sacrificadas. A pesar de intentos tempranos de proteger la especie, incluyendo prohibiciones sobre la caza por plumas, el daño ya estaba hecho. Para 1800, colonias reproductivas como la de la isla Funk habían sido eliminadas. Las últimas aves conocidas fueron matadas en 1844 en la isla Eld, frente a Islandia, recolectadas por cazadores que cumplían encargos de museos. A medida que la especie se volvió rara, museos y coleccionistas querían aún más sus huevos y pieles, elevando sus precios y acelerando aún más su extinción. Hoy, solo 78 pieles, 75 huevos y 24 esqueletos completos permanecen, en su mayoría, en museos. No se conoce que ninguna de las aves que nacieron después de 1844 haya sobrevivido, aunque un posible avistamiento ocurrió en 1852, pero permanece sin confirmar. Ha habido algunos otros avistamientos, aunque la mayoría piensa que son identificaciones erróneas con otros animales como pingüinos. Tigre de Tasmania. El tigre de Tasmania, también conocido como el tilacino, está oficialmente extinto, pero algunas personas creen que podría haber sobrevivido más allá de sus últimos avistamientos confirmados. Originalmente vivía por toda Australia continental, Tasmania y Nueva Guinea, aunque en el continente probablemente desapareció hace alrededor de 3.200 años, que es aproximadamente cuando apareció el dingo, y la actividad humana aumentó. El dingo puede haber superado en competencia a los tilacinos por comida y territorio, especialmente porque los dingos cazaban en manadas, tenían cráneos más resistentes y eran más adaptables en dieta. En Tasmania, sin embargo, donde los dingos nunca llegaron, los tilacinos sobrevivieron hasta el siglo XX. Fueron culpados de atacar ganado, especialmente ovejas, y fueron cazados intensamente, tanto que el gobierno de Tasmania pagó recompensas por tilacinos muertos desde 1888 hasta 1909. Llevando a la muerte de al menos 2.000 individuos. A pesar de la creciente rareza de la especie, la protección oficial no fue introducida hasta julio de 1936, apenas 59 días antes de que el último tilacino conocido muriera en el zoológico de Hobart, el 7 de septiembre de 1936. Puede que haya muerto por negligencia después de ser dejado expuesto a clima extremo, y sus restos fueron olvidados en almacenamiento y solo redescubiertos y confirmados en 2022. A pesar de haber sido declarado extinto en la década de 1980, ha habido miles de avistamientos no confirmados reportados, especialmente en Tasmania y partes del sur de Australia continental. Incluso se ofrecieron recompensas por pruebas, pero ninguna evidencia confirmada ha aparecido jamás. Un gran proyecto científico que se lanzó en 2022 apunta a traer al tilacino de regreso mediante técnicas genéticas, usando a su pariente vivo más cercano, el dunart de cola gorda. Y aunque este esfuerzo de desextinción ha generado escepticismo, investigadores han logrado avances, incluyendo recuperar ARN de un espécimen de 130 años y completar la secuencia completa del genoma en 2024. Carpintero, pico marfil. El carpintero pico marfil fue añadido a la lista de especies en peligro en 1967, pero en 2021, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos
propuso retirarlo y declararlo extinto. Sin embargo, después de escuchar al público y a expertos, algunos de los cuales insistían en que el ave todavía existe, la agencia decidió esperar y reunir más evidencia antes de tomar una decisión final. Solía vivir en bosques antiguos del sureste de los Estados Unidos, hasta que sus números empezaron a caer bruscamente a finales de la década de 1800, debido a la tala generalizada y a la caza por coleccionistas de aves. La especie ya era creída extinta por algunos para la década de 1920, pero hubo un último avistamiento confirmado en 1944, justo antes de la destrucción final de su hábitat principal de bosque. El único video y audio ampliamente aceptados del ave fueron grabados en ese tiempo por un equipo de investigadores en Luisiana. Desde 1944 ha habido muchos avistamientos reportados y posibles grabaciones de audio de carpinteros pico marfil. Pero muchos de estos probablemente fueron identificaciones erróneas de aves similares como el carpintero pileated, o incluso sonidos hechos por arrendajos azules o patos. Por ejemplo, en 2004, investigadores en Arkansas reportaron un posible video de un carpintero pico marfil y recolectaron grabaciones de audio. Pero las opiniones estuvieron divididas. Algunos expertos apoyaron la idea, mientras otros creían que solo era otro carpintero pileated. Incluso videos nuevos de cámaras trampa y drones publicados en 2023 por un grupo llamado Project Principalis no convencieron a la mayoría de científicos, quienes dijeron que el metraje era borroso y probablemente mostraba otras especies de carpinteros. Con el tiempo, el ave se volvió una especie de leyenda entre observadores de aves. Si este video despertó tu curiosidad, compártelo con alguien más que disfrute de descubrir los misterios del mundo. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos episodios. Nos vemos mañana con otra historia que, sin duda, también te dará curiosidad.